Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Miren, les preparamos este videito para acompañar todo el material, el contenido teórico que les dimos esta semana sobre valor de un polinomio y teorema del resto. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos donde estamos. Ya vimos todas las operaciones con polinomios, ¿sí? Vimos casos especiales, los repasamos, hicimos ejercicios ejercicios combinados que integraban todas estas operaciones. Y nuestro próximo paso es llegar a factorizar polinomios, ¿sí? Deben venir operaciones más complejas. Lo que vamos a ver hoy, el valor de un polinomio y el teorema del resto, son necesarios para pasar desde de los polinomios, de lo que hemos visto de las sumas, restas, de las operaciones individuales, a la parte de factorización. ¿Bien? Entonces, lo primero que le vamos a contar hoy es qué es el valor numérico de un polinomio. Esto es evaluar un polinomio básicamente, es reemplazar la variable por un número y obtener el resultado de las operaciones que plantea el polinomio, ¿sí? Siempre el valor numérico de un polinomio es el número que resulta de reemplazar la variable por un valor determinado. ¿Bien? Fíjense, acá pusimos un ejemplo. Este ejemplo dice que hay que evaluar el polinomio p de x en x igual a menos 2. ¿Sí? El polinomio p de x está acá. Está medio movedizo estoy. Lo reemplazamos donde se encuentra la variable x, colocamos el menos 2, que es el valor numérico con el que vamos a reemplazar, y operamos. ¿Qué tenemos que tener mucho cuidado? Tenemos que tener mucho cuidado en la parte, con los signos, por ejemplo, en reemplazar y usar paréntesis cuando sea necesario. Por ejemplo, si es un valor negativo, nos conviene poner los paréntesis antes de operar, para organizar un poquito el ejercicio. ¿Bien? En este caso, el valor de p, evaluado en menos 2, es menos 14. Fíjense que para calcular el valor numérico de un polinomio no es necesario ordenar ni completar, como si lo era, por ejemplo, para dividir por polinomios. Siempre a la hora de reemplazar y de operar debo tener especial cuidado con el signo y con los resultados. El resultado siempre es un número, ya no es más un polinomio. Yo antes sumaba dos polinomios, el resultado un polinomio. Dividía dos polinomios, el resultado un polinomio, etc. Ahora el resultado es un número. ¿Bien? Si el valor numérico de un polinomio es 0, entonces ese valor por el que reemplacé la variable se llama raíz de un polinomio. ¿Bien? O sea, si el valor x, en el caso anterior era menos 2, ¿cierto? Bueno, si ese valor me hubiera dado por resultado 0, entonces a ese valor, menos 2, se lo llama raíz de un polinomio. Esto es análogo a lo que han visto ya con funciones, ¿sí? Entonces debería sonarle. Es el valor de x, ¿sí? El valor de la variable para el cual el polinomio toma un valor nulo. Entonces, por ejemplo, fíjense acá. Tenemos calcular el valor del polinomio, p de x. Ahora p de x es está definido acá. Y dice que hay que calcular el valor, hay que evaluarlo en x igual a menos 1. Reemplazamos, operamos y ven, el resultado les dio 0. Cuando el resultado da 0, se dice que ese valor de x por el que se reemplazó, en este caso el menos 1, es raíz del polinomio p de x. Miren acá, lo segundo que vimos esta clase, en el material que les enviamos, es el teorema del resto, ¿sí? Este teorema es muy útil, aunque no parezca. Este teorema sirve para calcular el resto de una división, sin hacer la división. Nosotros vimos hasta ahora el algoritmo de la división, Ruffini, que se podía aplicar en algunos casos, y en esos casos obteníamos siempre el cociente y el resto. Este teorema sirve solamente para calcular el resto sin realizar la división paso por paso, ¿bien? La particularidad que tiene es que solo sirve cuando el divisor es de la forma x más a, donde a, recuerden que era un número que podía ser positivo o negativo, ¿sí? Esa condición es la misma que teníamos para poder aplicar Ruffini, si se acuerdan, ¿bien? Fíjense acá, por ejemplo, yo puse cuál es el resto de esta división y planteé la división de los dos, ¿sí? El teorema del resto me dice que para calcular ese resto simplemente debo evaluar, es decir, encontrar el valor del polinomio, ¿sí? Reemplazando a la variable x por el opuesto de a, ¿sí? Por el opuesto del valor que aparece en el divisor. Acá el divisor era x más 1, o sea, a valía 1, pues lo reemplazo por menos 1. ¿Se acuerdan que en Ruffini acá también poníamos un numerito que era el opuesto del que aparecía en el divisor? Pues lo mismo, ¿sí? Fíjense, ¿cuál es el resto de la división? Opero y el número que me da ese resultado es el resto de esa división. Fíjense las conclusiones que puedo sacar de esto. Por ejemplo, puedo decir que la división no es exacta. ¿Está bien? Fíjense, el resto no es 0, por lo tanto es menos 4. ¿Sí? Lo acabo de calcular con el teorema del resto sin aplicar el algoritmo de la división. Y puedo afirmar que esa división no es exacta. Decir que no es exacta es lo mismo que decir que Q de X, que era el divisor, ¿sí? No es divisor de P de X, es decir, no lo divide de forma exacta. ¿Bien? Se dice Q de X, que es el divisor de la división,
no es divisor de P de X. Es como decir, por ejemplo, si el 2 no es divisor del 15. ¿Está bien? ¿Por qué no es divisor? Lo puedo dividir, sí, lo puedo dividir, pero el resultado no es exacto. ¿Está bien? Entonces se dice que el 2 no es divisor del 15. Q de X no es divisor de P de X. También podría decir que P de X no es múltiplo de Q de X, porque no es un múltiplo exacto. No lo puedo obtener multiplicando Q de X por otro polinomio. ¿Bien? Conociendo el resto de una división, podemos saber si el polinomio es divisor o múltiplo de otro. Bien, si calculamos el resto y lo analizamos, podemos deducir si son múltiplos o divisores uno del otro. Fíjense otro ejemplo que ponemos acá. Dice, ¿cuál es el resto de la división? Y acá la división es una diferente. Fíjense, a vale menos 3, por lo tanto calculo el valor del polinomio en 3, el opuesto de a. ¿Bien? Y cuando lo calculo, fíjense, acá el resto de la división me da 0. Si el resto de la división es 0, eso significa que esta es una división exacta, ¿sí? Ya que el resto es nulo. Entonces, Q de X, podemos afirmar que Q de X es divisor de P. O bien decir que P de X es múltiplo de Q. ¿Bien? Esto nos va a servir muchísimo para lo que vamos a empezar la semana que viene, que es la factorización de polinomios. Así que les mandamos el material escrito, le damos como soporte este videíto para aclararle algunas cosas y en la próxima clase deberán hacer ejercicios usando estos dos conceptos nuevos que les presentamos hoy. Un beso muy grande y bueno, quedamos en contacto. Saludos para todos.